meditar la palabra de Dios esta noche. Si trae su Biblia, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 15. Tenía una lucha, amén, para predicar este sermón esta noche. Y digo, Señor, tengo que terminar de esta manera. Y bueno, sentí muy fuerte de Dios predicar este sermón. Y siempre con el entendido, amén, de uno como pastor deseando que les vaya bien a la iglesia, que le vaya bien al cristiano, amén, que Dios esté bendiciendo y esté usando su vida. Y este sermón que quiero predicar esta noche es un reto de Dios, amén, a crecer, amén, a ir de menos a más. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, nos motiva, nos empuja, es a eso, a ir de menos a más. Aleluya, no conformarnos con lo que hoy tenemos, gozarnos sí con lo que Dios nos va dando. Amén, hemos aprendido a disfrutar y gozarnos con las bendiciones de Dios, pero Dios nunca, amén, nos va a dejar en el desierto. Amén, Dios no tenía intenciones de dejar a los hebreos en el desierto. Aleluya, sino meterles a la tierra prometida. Muchos quedaron en el desierto, esa es una realidad. Pero no era el plan de Dios, fueron sus propias decisiones, su propia mentalidad o su propio corazón los que los llevó a ese punto o terminar de esa manera. Amén, y esta noche yo quiero predicar, aleluya, sobre crecimiento, siendo fructíferos. Amén, cuando estaba trabajando en este sermón tiempo atrás, leí un artículo que la verdad me golpeó fuerte, amén, las palabras que estaba leyendo ahí, amén, y este artículo habla del presidente de los Estados Unidos, unas palabras, sabemos que este presidente pues no se tienta mucho el corazón para decir cosas o tomar decisiones, hablando del presidente Donald Trump, un hombre con mucha autoridad y que pues ha tomado decisiones muy fuertes. Pero hace años atrás, amén, fuimos testigos de una de las decisiones drásticas que él tomó y levantar un muro en la frontera. Y él hablaba de levantar un muro, construir un muro y evitar, amén, que los mexicanos o ilegales pasaran a esa nación, a ese país. Y él decía estas palabras, amén, que más que ponerse uno sentimental, me dieron un golpe de una realidad. Y él decía estas palabras, porque ¿cuántos mexicanos se enojaron por ese muro? ¿Cuántos mexicanos se enojaron por esas palabras? Pero él dijo esto: voy a construir el muro, dice, para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio, porque un país inmensamente rico en recursos naturales y humanos no necesita exportar trabajadores ilegales. México es uno de los 5 grandes países petroleros a nivel mundial y pagan la gasolina más cara, y eso no puede ser. Quiero que el gobierno de México se ponga a trabajar en serio y deje de exportar trabajadores ilegales. Si nos ponemos sentimentales, pues vamos a llorar con esas palabras, ¿no? Nos vamos a sentir regañados, nos vamos a sentir ofendidos. Pero cuando yo estaba leyendo esto es una gran verdad. Somos un país con unas grandes capacidades. Amén. Y yo estaba, mientras trabajaba en este sermón, me llegó a mis manos este artículo. Amén. Y eso me habló y me mostró una realidad como cristianos, no como mexicanos. Como cristianos, Dios nos ha llenado de capacidades y nos ha dado recursos para que cada cristiano pueda ver la mano de Dios en su vida, pueda ver grandes milagros, pueda ser usado por Dios, pueda llegar a lugares donde nunca ha llegado. Amén, pero mucho va a depender, sí, de su fe, de su confianza en Dios, de las decisiones que esté tomando y, como hablaba yo esta mañana, la obediencia. Y esta noche yo quiero ministrar, amén, un sermón siendo fructíferos. Porque ser fructíferos no solo se trata de almas. Amén, que es una de las cosas por las que fuimos plantados como pastores o como cristianos. Tenemos ese llamado, ganar almas. Pero esta noche yo quiero ir más allá. Porque podemos perder el enfoque personal.
Podemos perder muchas veces el enfoque de lo que Dios quiere de nuestra vida o a través de nuestra vida. No todo tiene que ver con almas, que es lo más o de las cosas más importantes. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de ese crecimiento personal, amén, que estamos teniendo o no estamos teniendo? Y eso es lo que Dios quiere hablar esta noche. Y vamos a la palabra de Dios en Juan 15, versículo 8 y versículo 16. Vaya conmigo, sígame en su Biblia, por favor. Dice, yo soy, dice la palabra, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Siendo fructífero, yo quiero hablar primeramente acerca, fuimos salvos para ser fructíferos. Y vamos a hablar un poquito acerca de ello. Nuestro texto nos está hablando esta palabra, amén, fructífero, que lleves fruto, amén, y que gracias a ese fruto tengas la confianza, la libertad de clamar y pedir al Padre, amén, porque hay fruto en tu vida, estás reflejando fruto, amén. Todo agricultor, su trabajo es sembrar, amén, y su recompensa es cosechar. Esa es la labor. Yo no soy agricultor, yo no sé mucho de eso, pero son cosas básicas que sabemos o hemos escuchado muchas veces, sobre todo en temas de decisiones. Aleluya. El agricultor, él trabaja, él siembra, él se preocupa por sembrar, y su esperanza es siempre tener cosecha. Es parte de la vida, es parte de esa realidad. Esto es lo lógico o la lógica, amén. Ese es el sentido que tiene la siembra, que hay esperanza en la cosecha. Y la vida cristiana es así. Dios siempre nos está hablando, trayendo dirección a nuestras vidas, trae enseñanza, y si tú obedeces, la esperanza es que vas a cosechar. La esperanza es que esas promesas se van a hacer reales en tu vida. Si tú tienes fe, amén, si tú confías en Dios, si tú oras, si tú lees la Biblia, si tú estás en cada servicio, si tú eres alguien fiel, eres alguien, amén, que guarda su corazón, guarda su mente, que sirve a Dios, tarde o temprano vas a tener cosecha, vas a tener bendiciones. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Una de nuestras esperanzas es un día llegar a la eternidad con Dios. Por eso estamos aquí. Hay muchas razones por las cuales servimos a Dios. Yo personalmente, yo sirvo a Dios porque es lo correcto, porque me conviene, porque estoy agradecido, porque hay una eternidad, porque hay promesas, amén, porque quiero ser un ejemplo, quiero ser una inspiración. Hay muchas razones por las que uno sirve a Dios, pero también están ahí las recompensas, la cosecha, amén. Y fuimos salvos, usted y yo, para ser fructíferos. ¿En qué sentido? Yo hablaba y mencionaba, no todo tiene que ver con almas, que es parte de ello. Ganar almas para Cristo Jesús. Aleluya, que podamos, amén, ser productivos en esa parte del cristianismo. Pero el Dios, amén, en la naturaleza del ser humano, en su creación, Él tenía la esperanza que todo ser humano fuera productivo, amén, fructífero con su vida. No solamente como cristianos, aleluya, sino la vida del ser humano, ser productivo. Amén. Dios no nos creó para estar encerrados en un cuarto, ahí pasar las horas o el día, estar tirados en alguna cama. Amén. Dios no nos trajo a este mundo para vivir de esa manera, ser fructíferos, productivos. Un trabajador entra a una empresa para producir finanzas. Amén, para ser de bendición a esa empresa, y empieza a trabajar, empieza a producir, algo, finanzas a la empresa, finanzas personales. Un estudiante entra a estudiar porque está esperanzado que un día va a cosechar un buen trabajo, una buena economía. Esa es su esperanza, ser productivo, fructífero. Como cristianos, Dios nos salvó para ser fructíferos de muchas formas, y una de ellas tiene que ver con el carácter, con nuestra forma de vivir.
Dios nos habla de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5 versículo 22-23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios nos salvó, amén, no solo para quitarnos cierto vicio. Hay gente que llega, amén, con una necesidad muy específica al Señor. Yo creo que todos o la gran mayoría hay una necesidad muy específica con la que llegamos al Señor y Dios hace el milagro. Dios, amén, quita un vicio. Dios, aleluya, restaura un matrimonio. Dios sana de alguna enfermedad. Dios bendice económicamente, porque hay algunos que vienen: yo necesito que Dios me bendiga, estoy arruinado, me está yendo muy mal, y vienen en busca de la bendición de Dios, y Dios lo empieza a hacer. El problema es que muchos llegan con una idea o una mentalidad, o se quedan con una idea de que es todo lo que Dios puede hacer por ellos. No, yo nomás venía para que Dios me quitara el vicio, o yo creo que es todo lo que Dios tenía para mí. No, amén. Yo decía esta mañana, es el inicio, es una parte. Dios perdona tus pecados, Dios te restaura, Dios te da un gozo que no tenías, una paz que no tenías anteriormente. Ahí en ese momento Dios empieza a transformar tu vida, te da una nueva oportunidad, pero para que empieces a ser fructífero de muchas formas. Tu carácter que empiece a cambiar. Eso es lo que habla los frutos del Espíritu. Amén, que empiece a ser una persona que ama más, ser productivo. Amén, una persona, aleluya, que viva en ese gozo, en esa paz. Una persona que sea paciente, que sea buena, que sea generosa, que esté llena de fe, que su fe esté en ese crecimiento. Amén, que sea una persona de buen carácter, que esté desarrollando y creciendo y siendo fructífero. Ahí es como realmente mostramos ese crecimiento, ese desarrollo, amén, y esa productividad como cristianos o hijos de Dios. Dios nos salvó, amén, para que fuéramos fructíferos, para que cada día vayamos adquiriendo frutos espirituales. Amén, y que la vieja naturaleza, el viejo hombre vaya muriendo, como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso habla de un hombre productivo, un hombre, amén, que está teniendo frutos con su vida, está cambiando. Realmente está Dios manifestándose en su vida. Ya no es la misma persona, ha cambiado, y Él le está diciendo estas palabras. Dios nos salvó para ello, frutos espirituales. Dios nos salvó, amén, o nos tiene en este lugar para ver milagros. No hay cristianismo, amén, hermanos, sin milagros. No podemos estar, amén, en una iglesia y decir que somos cristianos si no hay milagros. Amén, los milagros son parte de los frutos. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 17 y 18. El Señor le deja la gran comisión a los discípulos: ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero mire lo que dice el versículo 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es el inicio de un ministerio ahí. Ahí están los 12 o 11 discípulos siendo llamados a predicar el evangelio. Amén. Y el Señor le está hablando: van a ser fructíferos. Se trata de ser fructíferos. Van a orar por enfermos y que los enfermos sanen, que empiecen a ver milagros, que en su vida haya milagros. Eso es ser fructífero. El carácter, ver milagros, ministerios, amén, creciendo, siendo usados por Dios. Aleluya, viendo milagros, dones, amén. Dios habla de dones, Dios habla de capacidades, amén. Y ser fructífero de esa forma, de esa manera. ¿Cuántos, amén, llegaron al Señor? ¿Cuántos testimonios escuchamos a través de los años de cristianos, hoy cristianos, pero llegaron sin tener nada y sin saber nada? ¿Cuántas veces escuchamos esos testimonios? Oh, yo llegué sin nada, llegué destruido, llegué sin matrimonio, y una cantidad de cosas negativas. Pero los empezamos a ver fructíferos. Amén, empezamos a ver un desarrollo, amén, en la vida de ellos. Y de repente, aleluya, están orando, están sirviendo a Dios, están cambiando en su carácter, su forma de hablar, su forma de vivir. Empieza Dios a visitarle con dones, y empieza a ellos a ser usados por Dios de diferentes formas. Verlos evangelizar, verlos predicar, verlos orar por enfermos. La mano de Dios en sus vidas, siendo fructíferos.
porque de eso se trata la vida cristiana, que la mano de Dios se vea en nuestras vidas. Como cristianos, Dios nos salvó, amén, en una iglesia, en un lugar como este, no solamente para disfrutar nosotros de las bendiciones, sino ser fructíferos y ganar nuestras propias almas. Esto es de todos. Así como el Señor le dice al endemoniado gadareno, ahora ve a los tuyos y cuéntales lo que yo he hecho por ti. Ser fructífero. Ahí estaba el endemoniado, me imagino el endemoniado gadareno ya transformado, y pues ya no se sabe del nombre, así se le quedó, ¿verdad? Y ya no se sabe, no se escucha mucho, pero el detalle es que el Señor lo transforma. ¿Y qué dice? Yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte. Y era algo bueno, era algo correcto. ¿Quién no quisiera andar con el Señor? Amén. Pero Él le da un mensaje, Él le da una enseñanza y le dice: no, mira, tú tienes que reproducirte, tú tienes que multiplicarte, tú tienes que ir a los tuyos. Ahora te toca a ti a dar fruto. Que tú vayas y compartas a tu familia, a tu gente, lo que Jesús ha hecho en tu vida, y seas fructífero. Ese es un cristiano fructífero. Él va y comparte y la gente le escucha, la gente se salva. La mujer samaritana, amén, el Señor está tratando con ella y ella va a Samaria y comparte, amén, y se viene un grupo de gente a escuchar al maestro, al Señor, y después esa misma gente dice: ya no creemos por lo que tú dijiste, sino ahora por lo que hemos visto. Eso es ser fructífero. Eso es un cristiano fructífero. Amén. Un cristiano que está cambiando, un cristiano que está siendo usado por Dios, un cristiano, aleluya, que está ganando almas, un cristiano que la mano de Dios se ve en su vida. Fructíferos, somos llamados, fuimos salvos para ser fructíferos en todos los sentidos. Amén. En la palabra de Dios nos deja enseñanza, nos deja, amén, dirección para que usted y yo podamos trabajar y ser fructíferos. El problema es, hermano, hermana, cuando llega la infructividad. Ese es un problema, es un peligro que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y verlo tan normal. Mire, a través de los años yo he visto a cristianos que dejan pasar, pasan los años y no se escucha de ellos, de un milagro, de algo que Dios está haciendo en su vida o a través de su vida. Y déjeme decirle que eso no es normal. Y como dice mi pastor, eso no es aceptable. No es aceptable. Y es aquí donde yo quiero entrar a mi segundo punto, y hablando del peligro de la infructividad. Ser infructífero no es algo bueno, no es algo bueno. Amén, estamos hablando de un estancamiento, estamos hablando de un conformismo, estamos hablando muchas veces de un retroceso en la vida de un cristiano, hablando de una manera personal. Muchas veces podemos jactarnos de un nombre, de una posición, incluso del tiempo. Yo muchas veces le digo a hermanos que de repente, y no es que esté mal, no es que esté mal, y que porque es parte del testimonio, el tiempo que tienen sirviendo a Dios, qué bendición. Algunos pueden tener 10, 15, 30 años y eso es parte de un testimonio. El problema es cuando dejaron de ser fructíferos, aleluya, y ya no va los años de acuerdo, amén, a lo que Dios pudiera estar haciendo en su vida o a través de sus vidas. Ese es el problema. Ser infructífero, hermano, eso nunca será correcto. Podemos, aleluya, muchas veces equivocarnos y pensar que estamos bien o que estamos en lo correcto o que Dios ya hizo lo que tenía que hacer con nosotros. Muchas veces podemos pensar: no, yo creo que ya mis mejores años pasaron, yo creo que ya el mejor tiempo para mí pasó, yo creo que Dios ya a mí ya no me va a usar, yo creo que no, ya no puedo yo, y empezamos a dar razones, a dar excusas, y Dios muchas veces queriéndonos empujar, y tú puedes, hay planes para tu vida, pero muchas veces somos nosotros los que frenamos el mover de Dios en nuestras vidas. No solo se trata, hermano, hermana, de un nombre o de una posición de años. Yo decía en la reunión de hombres esta mañana, y lo mencionaba la semana pasada mientras predicaba ese sermón para los hombres en Agua Prieta: ya estás ahí, ya eres un esposo, ya eres un padre,
ya eres un líder en un estudio de Biblia, en un ministerio. Ya estás ahí. Ya Dios te confió un ministerio allá en el teatro, la música. Ya estás ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque siendo honestos, muchos entramos, amén, o nos empezamos a involucrar en la obra de Dios por necesidad, no por capacidad. Siendo honestos, si somos honestos, eso es una realidad. De repente, hermano, necesito que salgas en el teatro, pero yo nunca, pero se necesita de un chamuco, de un demonio o algo, y yo creo que tú eres el bueno. Y ahí está. Como un día, a mí, la verdad, para el teatro yo no creo que haya sido bueno. Un día, una maestra, y eso es un paréntesis para calmarnos un poquito, pero un recuerdo, una maestra en la escuela, estaba en la secundaria. Y pues yo era una persona muy seria, o sea, introvertido de mucha forma. Pero un día me suena el teléfono en la casa y contesta a mi mamá: te habla una maestra fulana de tal. Bueno, a ver de qué se trata. El detalle que eran los tiempos de diciembre y andaban planeando obras de teatro y no sé qué tanto. Y me dice la maestra: bueno, mira, es que lo que pasa es que nos falta un integrante, el esposo y el padre de familia, y pues como te vi muy interesado, me dijo. ¿Dónde? Dije yo. O sea, ¿qué estrategia usó? Es que te vi muy interesado en la clase ahí, y pues me embarcó. No, yo no, le digo. No, el detalle es que fue un fracaso. Ahí cuando ya estoy, ahí está la misma maestra, ella tuvo la culpa, pero ella me estaba diciendo: y esto sigue, y aquí la tenía atrás. No, imagínese qué vergüenza. Y dije yo ahí: no más. Y sabe, ahí me embarcaron y dije: hubo una necesidad. Pero ¿cuántas veces, aleluya, en la obra de Dios vamos a entrar de emergentes por necesidad? Porque Dios nos necesita ahí. Porque la obra de Dios nos necesita ahí, y no por capacidades. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya estás ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ya eres líder, ya estás en un estudio, ya estás en un ministerio, ya tienes una posición, ya firmaste, eres el esposo, eres el padre de ese niño. ¿Qué vas a hacer? Es ahí, aleluya, donde vienen los retos. Y si no tenemos cuidado, amén, podemos estancarnos, podemos conformarnos, podemos muchas veces evitar o sacarle la vuelta al crecimiento, a la responsabilidad. Si no hay fruto, seguramente hay razones por las que muchas veces un cristiano, hablando de nosotros, amén, hay infructividad. Yo hablaba esta mañana de la obediencia, amén, porque hay una desconexión de Dios, hay una falta de fe. Si lo vemos bíblicamente, ¿cuántos hombres, amén, la duda, la incredulidad, la inferioridad mismo, amén, los estaba frenando? Oh, yo soy un niño, dijo Jeremías. Amén, Moisés dijo: yo soy tartamudo. Yo no creo que yo pueda ir más allá, amén, tener un gran ministerio. Y lo vemos en algunas otras ocasiones, amén, dando motivos, dando razones, pero ellos mismos creyendo o olvidándose del Dios, amén, al cual ellos servían. Amén, cuando el pueblo de Israel o los 10 espías van a reconocer la tierra prometida, amén, ellos se olvidaron de Dios. No, vamos a morir aquí, esto nos van a matar. Amén, nosotros no estamos preparados para enfrentarle. Gracias a Dios que hubo un Josué y un Caleb que pensaron diferente y hablaron diferente al pueblo. Pero esa incredulidad estaba frenando el mover de Dios. ¿Qué pensó esa gente? Aleluya, el pueblo de Israel, los hebreos, cuando escucharon a los 10 espías, empezaron a llorar y empezaron a desear regresar a Egipto. Eso es infructividad. Esa es escasez, ese es conformismo, eso es algo negativo. Imagínense, después de tanto tiempo, tantos milagros, tener que regresar a Egipto, tener que morir en el desierto. No era el plan de Dios, pero la incredulidad los frenó, los detuvo. El no creer que Dios podía llevarlos más allá, el no creer que Dios podía darles la victoria. Cuando un cristiano, amén, empieza a distanciarse de Dios, la oración, esa desconexión daña la fe. Esa desconexión, amén, daña su confianza en Dios. Y eso lo vemos muchas veces. Es ahí donde viene la duda, amén, y la incertidumbre en la vida de un cristiano, cuando empieza a desconectarse de Dios.
No, yo creo que Dios no puede usar mi vida. Yo creo que es todo, amén, lo que Dios tiene para mí. Yo creo que, no, yo solamente vine por esto. Y hay veces que hay cristianos que dicen, no, yo solamente vine por esto. Y ya no pasa más en su vida. Muchas veces nos toca pastorear, amén, personalmente a gente que dice, es que yo nomás vine por mi matrimonio. ¿Cuántos padres muchas veces dicen y cometen el error de decir, no, yo nomás voy por mis hijos, porque no quiero que se pierdan? Pero ¿qué hay de esos padres? ¿Qué hay de la salvación de esos padres? ¿Qué hay de lo que pudieran estar haciendo esos padres para Dios? Ahí están los hijos a lo mejor siendo usados por Dios, involucrados en la obra de Dios, y muchos padres, amén, se les pasa el tiempo y se olvidan que ellos también pueden ser usados por Dios. Se olvidan, amén, que la salvación también es personal para ellos, que Dios puede involucrarse en su vida, pero dejaron de creer. Dejaron de creer. Muchas veces vienen las preguntas, ¿por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué Dios no me usa a mí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? Yo hablaba esta mañana del rey Saúl, la obediencia o la desobediencia hizo que Dios hiciera un lado. Ya no lo voy a usar más. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué no soy fructífero? ¿Por qué no estoy viendo milagros? ¿Por qué antes oraba y la gente sanaba? Antes a lo mejor predicaba en alguna esquina, le ministraba a alguien y se conviccionaba, y ahora no está pasando eso. O a lo mejor ya no lo estoy haciendo. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su relación con Dios? Muchas veces, amén, ¿cómo está su fidelidad? Queremos grandes milagros, pero muchas veces no queremos compromisos con Dios. Y eso frena. ¿Qué sucedió, aleluya, con el joven rico? Él quería la vida eterna, o sea, no quería nada, ¿no? La vida eterna. Él se fue a lo grande. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él quería lo más grande, pero no quiso hacer compromisos con Dios y se conformó con lo que tenía, con lo que era, porque él tuvo la oportunidad de cambiar. Él tuvo la oportunidad de mejorar. Yo no sé, amén, si el mismo Señor Jesucristo lo hubiera agarrado como un discípulo más. Yo no lo sé. Amén, un hombre, amén, con capacidades económicas o con el intelecto que él tenía, imagínense, siendo usado por Dios en la obra de Dios. Seguramente Dios, amén, lo hubiera usado poderosamente, pero él dijo, es todo lo que quiero. Hasta aquí no puedo, hasta aquí es todo lo que quiero. No quiero más. No quiero más compromisos con Dios. ¿Sabe? Puede ser parte de una naturaleza que traemos muchos de nosotros, luchar. Amén, el esfuerzo. El esfuerzo no es algo que muchas veces deseamos o queremos vivirlo, lo difícil. Por eso yo decía, a mí me gusta lo fácil, ¿verdad? Lo fácil uno lo disfruta, pero cuando las cosas se ponen difíciles, y el pueblo de Dios, amén, lo vivió. Qué tremendo cuando salen de Egipto, salen cantando alabanzas. Oh, que esta es la vida cristiana, aleluya. Y salen cantando alabanza porque son libres, porque la mano de Dios se movió en sus vidas. Oh, sí, es Dios todopoderoso, amén, es el único, es el rey. Y empezaron a alabar al Señor, pero enfrentaron el mar rojo y la fe se perdió. Y muchos desearon regresar a Egipto ahí mismo, quedar ahí varados, perderse el destino que Dios tenía para ellos. Perdieron la fe cuando vinieron los retos o los momentos difíciles. Una mujer estéril, creo yo, que puede ser una mujer insatisfecha. Una mujer que seguramente hay algo que le hace falta: vida. Y yo he tratado muchas veces con hermanas, mujeres, y yo puedo ver una carga y un deseo. Y es por eso cuando oramos por ella, Señor, da fruto, Señor, haz un milagro, porque yo puedo ver que falta algo. No es normal, no es sano, no, aleluya, no es algo, porque fueron creadas para ser fructíferas. Y yo puedo ver esa carga en su corazón muchas veces, esa angustia, amén, verlas muchas veces orando por un milagro, lágrimas muchas veces como Ana, porque eso no está bien, porque no fueron creadas para ello. Hay un sentimiento de necesidad, amén, que puede tener una mujer, aleluya, que no está teniendo hijos. Yo entiendo las realidades muchas veces de esto, pero el punto es lo que esa mujer siente muchas veces.
con el deseo de querer y no poder. Una siembra sin cosecha, por los motivos que sean, siempre será algo negativo. Imagínense, ahí está el agricultor, 1, 2, 3 meses sembrando, cuidando, y de repente que viene a lo mejor un ciclón, una granizada, y pues echa a perder todo. Ha sucedido. Qué frustración, porque está deseando fruto, porque trabajó para tener fruto. La infructividad, hermano, no va a ser algo nunca bueno. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 21, 18, 19 dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. O sea, el Señor se enojó con esto. O sea, tú fuiste creada para dar fruto. Y el Señor estaba esperanzado en encontrar fruto y no lo encontró. ¿Sabe que Dios está esperanzado en que encontrar fruto en nosotros? Ya es tiempo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Ni una hora pudieron orar. Él esperaba frutos. Él esperaba cambios. ¿Qué no les enseñó a orar hace unos días atrás? ¿Qué no han visto milagros? Hermano, si ellos vieron los milagros más impactantes, ellos vieron de ahí personalmente al Señor Jesucristo, escucharon los mejores sermones, amén, de voz propia del Señor Jesucristo. Hermano, nosotros vivimos por fe, vivimos por obediencia, vivimos con el sentimiento de la presencia de Dios, pero ellos personalmente, y aún así, amén, no se miraban esos frutos que el Señor quería ver. Por eso ya al final el Señor Jesucristo le dice a Pedro, porque lo había negado. Lo había negado 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Necesito estar seguro, Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Porque el Señor quería estar seguro que Pedro había cambiado, que Pedro realmente estaba siendo ahora fructífero. La infructividad, aleluya, es algo que daña, amén, es algo negativo. Por eso, hermano, hermana, cada cristiano tiene que buscar cada día ser fructífero donde sea que Dios lo haya plantado. Y ese es el reto que tenemos. Yo quiero hablar finalmente buscando o siendo fructífero. Nunca un cristiano tiene que conformarse con la condición de infructividad o con lo que Dios ya le haya dado. Disfrútalo. Eso dice la Biblia: gózate, disfruta, sé feliz con lo que tienes. Pero también tienes un Dios que puede darte más. Un Dios que puede llevarte más de donde te ha llevado. Tiene que haber un deseo en nuestro corazón de ser fructífero. Nadie más lo puede hacer mejor que nosotros personalmente. Amén. Hay cosas que mis padres no pueden hacer por mí. Hay cosas que mis hermanos en Cristo no pueden hacer por mí. Esto es personal. Tú tienes que tener un deseo: Señor, yo quiero que tú bendigas mi vida, me cambies mi corazón, mi mente, mi carácter. No está bien como estoy viviendo. Yo quiero que me llenes de dones, talentos. Yo quiero ser parte de la obra de Dios. Yo quiero ser un impacto a esta sociedad, que yo pueda orar por enfermos y enfermos estén siendo sanados, que mi testimonio esté impactando vidas, que yo pueda evangelizar y que almas estén salvando. Ese es un cristiano fructífero. Y ese es el deseo que tiene que haber en nuestros corazones. Porque, hermano, si no tenemos cuidado, podemos vivir un cristianismo rutinario. Un cristianismo, aleluya, donde no estemos viendo lo que Dios quiere que veamos. Que no esté sucediendo lo que Dios quiere que esté sucediendo. Tiene que haber un deseo. Puede usted tener mejor economía en el Señor, aleluya, puede tener, aleluya, mejores capacidades, mejores ministerios, amén, puede tener, aleluya, tantas cosas o ser usado por Dios, milagros, pero esto tiene que ver con su fe, su confianza, su deseo, su obediencia a Dios. ¿Cómo trata usted? ¿Qué tanto cree en la palabra, en los milagros, en las promesas de Dios? Pues somos llamados a ser fructíferos.
y podemos ser fructíferos. Job 8:7 dice la palabra de Dios: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Somos parte de un testimonio. Yo creo que si pensamos un poquito en el pasado, en nuestro pasado, gracias a Dios no estamos como el pasado. Sería una tragedia. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos donde Dios quería que estuviéramos en este momento? ¿Realmente estamos donde Dios quiere que estemos? Esa es una buena pregunta. ¿Realmente estoy caminando al ritmo que Dios quiere que camine? ¿Estoy haciendo lo que debería estar haciendo? ¿Estoy siendo un hombre, una mujer fructífero en la iglesia, en la obra de Dios, con mi vida? ¿Realmente se están reflejando los frutos del Espíritu en mi vida o a través de mi vida? ¿Realmente estoy ganando almas? ¿Realmente estoy orando y viendo milagros de Dios? ¿Está sucediendo eso en mi vida o a través de mi vida? Porque eso hemos sido llamados y eso es lo que tenemos que desear. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando separamos el fruto, tarde o temprano se seca, se pierde, y lo hemos visto muchas veces esto. Por eso dice el Señor: el que está conectado, ahí va a haber vida, ahí va a haber fruto. Aleluya. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Fuimos llamados a esto. Dice la Biblia, paráfrasis: si yo soy la vid, ustedes son las ramas, cualquiera que vive en mí y yo en él, producirá una gran cantidad de frutos. O sea, no solo fuiste llamado para un fruto y que ese fruto sucedió hace 10, 15, 20 años atrás. No fuimos llamados solo a eso. Ser fructíferos cada día. Que podamos ser cristianos fructíferos en todos los sentidos. Vivir en esa obediencia, en esa conexión con Dios. Hay peligros, amén, que nos pueden desviar, que nos pueden desconectar de Dios. Pero, aleluya, está en nosotros. El joven rico ignoró la voz de Dios y hasta ahí llegó su vida. Ya no avanzó más, no llegó más. Muchos quedaron en el desierto enterrados, ya no fueron más allá por su incredulidad, su fe o su falta de fe. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted? Hay promesas de Dios para cada uno de nosotros, que si somos obedientes, si tenemos esa confianza en el Señor, seremos bendecidos y seremos cristianos que siempre llevarán mucho fruto. Pero está en nosotros, está en usted, iglesia. Cristianos, amén, que vivan una vida de oración, cristianos que estén conectados con Dios. Eso va a marcar una diferencia. Eso va a marcar una diferencia. Hermanos, somos llamados a tener fruto. Quiero ir al final de mi sermón. Aleluya, muchos podemos querer grandes resultados, pero muchas veces no trabajar por esos frutos. Si algo escuchamos en este rally es de trabajo, es de constancia. Aleluya, para tener resultados, para tener cosecha. Y el cristiano tiene que mantenerse firme. Muchas veces, hermano, podemos caer en el peligro, amén, de vivir del pasado. Y yo muchas veces hay cristianos, que he escuchado cristianos, amén, que viven del pasado. Yo recuerdo, no, en aquellos tiempos, si te contara. Y más que animar, muchas veces que tratan de desanimar a las nuevas generaciones. A mí me ha tocado. No, es que tú no lo haces como lo hacíamos antes, y que en el pasado, y que allí sí éramos hombres, y así éramos discípulos, y ahí sí, y qué bueno, qué bendición, porque parte de eso nos tiene aquí. Aleluya, parte de eso nos tiene aquí. Pero la pregunta aquí no es cómo llegamos aquí. La pregunta es qué está pasando en la vida de esos cristianos muchas veces. Cristianos que ya no está pasando algo en sus vidas. Cristianos, amén, que ya no están, nos dejaron hace tiempo de ser fructíferos. Ahora, amén, se están conformando con ver a las nuevas generaciones, muchos de ellos siendo usados por Dios. Pero ellos, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando en sus vidas? Si queremos ser fructíferos, tendremos que hacer las cosas como Dios dice.
y tener una plena confianza en las promesas de Dios. Estar conectados con Dios, ser obedientes a Dios y creer que Dios siempre podrá llevarnos de menos a más. Es ahí donde Dios se va a involucrar. Fuimos llamados, hermano, hermana, a ser fructíferos. Amén. Y podemos extendernos, un sermón como este, podemos extendernos en muchas áreas, en muchas direcciones. Pero personalmente, Dios nos llamó a ser fructíferos en nuestro carácter. Amén, en esos dones, en esos talentos, en nuestro servicio, en la obra de Dios, en el ganar almas, en el ver milagros, en el ser usados por Dios, ser fructífero, porque un cristiano fue llamado a eso, a causar un impacto con su vida, a causar un impacto con su ministerio. Salmos 126, 5 y 6, termino con ello. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es ley de la vida, es la ley de Dios, amén, y esa es la confianza y la promesa, la esperanza que tenemos en el Señor. Si usted siembra, usted va a cosechar. El punto es que estemos sembrando, que tengamos una plena confianza en Dios, que tengamos el deseo, amén, de crecer, de ser fructífero, así como Raquel le dice a Jacob, si usted recuerda las palabras, dame hijos si no me muero. Amén. Y una vez yo prediqué un sermón acerca de ello, amén, de Raquel está pidiendo a Jacob, era una mujer estéril, y ella le está diciendo a Jacob, dame hijos y si no me muero. Y así llamé un sermón, porque si no hay hijos hay muerte. Necesitamos ser fructíferos y Dios nos va a ayudar. Quiero pedir todo rostro inclinado en reverencia a Dios por unos momentos meditando en lo que usted ha escuchado esta noche.